Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar viendo el tema que estamos revisando en la clase hasta este momento, que es precisamente cómo trabajar con adolescentes difíciles. Y el día de hoy vamos a ver precisamente cuáles son algunos de los consejos prácticos que podemos darles o podemos, sugerirles a los papás para poder entender cómo trabajar, cómo poder realmente sobrellevar esta etapa tan difícil que es la adolescencia. Entonces vamos a poder ver ahorita ciertos consejos muy importantes para poder entender que los papás pues tienen un papel sumamente significativo en esta etapa. ¿Sí? Vamos a ver que los papás tienen que poder ser muy pacientes, que vamos a ver que también ellos tienen que saber, ¿sí?, esperar, no comparar, poder realmente darle el peso a las cosas que los tienen, ¿sí?, no vaticinar cosas negativas en sus hijos, ¿sí?, permitirles explorar, permitirles conocer nuevas cosas. Entonces, el día de hoy vamos a revisar todos aquellos consejos que al menos en el libro nos están, sugiriendo para poder entender cómo entender y cómo trabajar con los adolescentes difíciles. Muy bien, entonces vamos a platicar sobre cómo actuar con el adolescente difícil, ¿sí? Los consejos prácticos para los papás, ¿ok? Primero que nada, hay que entender que si nosotros queremos que nuestro hijo cambie, si queremos que nuestro adolescente cambie, también tiene que cambiar la mirada que tenemos de él, ¿sí? La mirada que tenemos hacia él. ¿Sí? Nacio nos dice, si usted quiere que su adolescente cambie, cambie la mirada que usted tiene de él. ¿Sí? Tenemos que, para empezar, esta frase creo que es muy interesante y muy importante porque lo que nos plantea es, uno, tenemos que dejar de verlo como el niño que fue. ¿Sí? Muchas veces los papás tienen esta dificultad de entender que su hijo ya creció, ¿sí? Y también hay que poder verlo como lo que es en este momento, porque también puede ser que muchos papás los empiecen a ver como aquellos adultos que quieren que sean, ¿sí? Y entonces les empiezan a poner muchas más responsabilidades de las que pueden manejar en este momento. Entonces es muy importante que se vea al adolescente como es tal cual y que los papás puedan cambiar esa mirada, que ya no se vuelva, que ya dejen de ser ese bebé que era antes y ahora que empiece a entender que es un adolescente que está pasando por un momento complicado, pero que tampoco es un adulto. ¿Ok? Entonces ese va a ser el reto muy importante, cambiar la mirada que tenemos hacia el adolescente. Y precisamente todos estos consejos, si lo queremos ver así, van enfocados a esto, ¿sí? Entender realmente qué es lo que está sucediendo con nuestro hijo y quién es nuestro hijo en este momento. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el primer punto. ¿Qué es lo que nos plantea Nacio en estos consejos hacia los padres? Bueno, lo primero es que hay que saber esperar. ¿Sí? Esto es muy importante. Hay que poder esperar. No hay mejor remedio, ¿sí?, que el poder esperar, porque sabemos que eventualmente después de esa tormenta tan grande que es la adolescencia, va a pasar, ¿sí? Entonces, no hay mejor remedio que saber esperar, el tiempo que pasa, ¿sí? Ese adolescente que se ha vuelto muy difícil de manejar, ¿sí?, la respuesta a este tipo de problemáticas es poder esperar, que eventualmente va a pasar. Si nosotros recordamos que esta es una etapa que eventualmente va a pasar, ¿sí?, que comienza y termina, nosotros vamos a entender, bueno, creo que vale la pena saber esperar, soportar, relativizar, ¿sí?, todos los problemas que están sucediendo, darle el peso que tienen, ¿sí?, porque eventualmente pasará. ¿Ok? Obviamente si hablamos ya de una patología grave, de una situación mucho más intensa, puede ser que se mantenga durante más tiempo, pero eventualmente en la mayoría de los casos pasa, como todos los hemos hecho a lo largo de nuestra adolescencia, va a pasar, va a terminar. Ahora entendamos otro de los puntos importantes a tomar en cuenta, que es saber relativizar, ¿sí? Esto precisamente es algo sumamente importante, porque cuando nosotros regañamos al adolescente, cuando le decimos que algo está mal, ¿qué es realmente lo que está escuchando? ¿Nuestros gritos? ¿Lo que le estamos diciendo? ¿Sí? ¿Qué realmente es lo que escucha o lo que entiende el adolescente? ¿Sí? Porque muchas veces lo que escucha a través de nuestro enojo es realmente esa disponibilidad que podemos tener o no de entender lo que le está pasando a nuestro hijo adolescente. ¿Ok? Eso es realmente lo que tenemos que poder, hacerle escuchar al adolescente. ¿Sí? Porque realmente a veces
lo que realmente le transmitimos a nuestro hijo es intolerancia, le transmitimos mucho enojo, le transmitimos mucha desesperación, miedo, tristeza, y todo lo que queremos decir consiguientemente a eso, ¿sí? Posteriormente a eso, ya no se logra, porque realmente se queda con únicamente la acción, ¿no? El grito, el reclamo, ¿sí? El aporreo de las cosas. O sea, la idea aquí es que lo que tendría que escuchar es esa disponibilidad espiritual que nos plantea Ignacio, ¿sí? Es decir, más allá de lo que somos nosotros, ¿sí? Más allá de la reacción de cólera o decepción, es necesario que sienta que en el fondo de nosotros, ¿sí? No está destabilizado por el comportamiento, es decir, que no nos destruyó, que no nos sacó de nuestro centro, sino que realmente es una cuestión en donde entendemos lo que está sucediendo, ¿sí? Que no hemos perdido la confianza en él y que sigue creyendo que pase lo que pase, será mejor de lo que es hoy. Y eso es muy importante, que tenemos que poder transmitirle al adolescente cuando estamos, ¿sí? Regañándolo, cuando le estamos dando algún consejo, cuando le estamos dando algún consejo, yo qué sé, ¿sí? Al fin y al cabo, la idea es que el adolescente pueda entender que lo que se tiene que lograr aquí es que entienda que la confianza, que el cariño, que el amor sigue estando allá y que sabes que eventualmente va a pasar, ¿ok? Más allá de la reacción de cólera, etcétera, que tú tengas, lo importante es que logres transmitir eso, ¿sí? Que no se pierde la confianza, que sigues creyendo en él y que inclusive después de todo esto va a pasar, ¿sí? Les pongo aquí la imagen de un vaso, ¿no? Muchas personas pueden ver este vaso como medio vacío, pero también otras personas lo pueden ver como medio lleno, ¿sí? Hay que entender, ¿sí? Y hay otras personas que pueden ver este vaso y sentir que se están ahogando. Entonces, la cuestión está en que entendamos que los problemas, sí, pueden ser importantes, pueden ser significativos, pero también entendamos que si hay algo más importante aquí, que es la confianza que se puede tener con los hijos, y eso es lo que no se debe perder, ¿ok? Hay que darle el peso que tienen cada una de las cosas, ¿ok? Sepa distinguir la persona y sus actos, eso es muy importante. ¿Cómo logramos separar lo que fue la persona, ¿sí? A lo que ahora son sus actos, ¿sí? Nosotros, claro, podemos condenar un comportamiento, eso estuvo muy mal, esto no se debe hacer, etcétera, etcétera, pero, ¿sí? No significa que ya no querramos a la persona, no le reneguemos el amor de padres que el adolescente necesita, ¿ok? Entonces, es muy importante distinguir entre lo que sucedió y entre lo que es la persona. O sea, yo no te odio a ti, yo odio lo que hiciste, ¿sí? O sea, a mí me molestó mucho lo que hiciste, no me molestas tú, ¿sí? Yo te sigo queriendo a ti, pero no me parece lo que tú hiciste, ¿sí? El acto en sí es el que estamos condenando, no a la persona, ¿ok? Y eso es muy importante que nos quede claro cuando estamos trabajando con un adolescente, bueno, y al menos cuando estamos en interacción con un adolescente siendo padres. Otro de los puntos importantes a tomar en cuenta es precisamente el saber negociar, ¿ok? Y esta es una palabra muy, muy importante, el saber negociar, ¿sí? Hay que saber prohibir y sancionar cuando se tenga que sancionar, pero también hay que saber llegar a acuerdos con el joven, ¿sí? Hay que saber prohibir todo lo que no aceptemos, todos los límites, todas las consecuencias que sean muy claras, pero también hay que poder entender pues también la postura del joven, ¿sí? Y lograr hacer algún tipo de arreglo con él, ¿ok? Esto obviamente no es fácil, obviamente no es algo que se logre de la noche a la mañana, pero en la medida en que nosotros lo vayamos practicando, vayamos poniendo en, digamos, en acción este tipo de conductas con el adolescente, vayamos negociando, vamos a poder entender mucho mejor qué es lo que podemos hacer o hasta dónde podemos llegar con el adolescente, ¿ok? Si un adolescente tiene un desvío en su conducta, que llega tarde, llega borracho, lo que ustedes quieran, lo más, digamos, aconsejable es no reaccionar impulsivamente en el momento, ¿sí? Porque tal vez en ese momento tengamos como muy, digamos, como muy en vivo todos esos sentimientos y probablemente no podamos pensar con claridad. La idea es que esperemos, ¿sí? Al día siguiente, ya que lo hayas pensado bien, lo que hayas como que analizado, que te hayas calmado, ¿sí? Para después hablarle y que te muestres firme pero abierto al intercambio. A ver, ¿qué sucedió?
¿no? ¿Qué pasó? Cuéntame, a ver, ¿cuál es la cuestión de lo que está pasando? Y entonces, de esta manera puedas pensar mucho mejor de qué forma tú llegar a un acuerdo con él. Bueno, ok, entonces tú dices que fue un accidente, que no volvió a pasar. Bueno, ¿a qué te comprometes tú? ¿No? ¿Cuáles son aquellos compromisos que tú puedes llegar conmigo en este momento? ¿Sí? Y de esta forma, pues realmente entender que el adolescente tiene una responsabilidad en lo que está sucediendo. Y entonces llegas a un acuerdo y dices, bueno, ¿qué te parece si entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente? ¿Sí? Las próximas veces yo te voy a llevar, yo te voy a ir a buscar, ¿sí? A la hora en que quedamos, ¿ok? Para que no te expongas a una situación en donde pues no dependa de ti y que si él te trajo, tu amigo te trajo o no te trajo, entonces ¿te parece si hacemos esto? Y tú te comprometes en todo el tiempo estar contestándome en mi celular, etcétera, ¿no? Al mandar un mensaje, lo que ustedes quieran. Cualquier tipo de negocio o cualquier tipo de arreglo que ustedes puedan tener con su hijo adolescente para que así las cosas queden mucho más claras y él sepa qué esperar tanto de ustedes como ustedes de él, ¿ok? Es muy importante precisamente que entendamos que nosotros no somos ni un policía, ¿sí? Ni un amigo, ¿sí? Y esto es muy, muy, muy importante, porque muchas veces vemos que los papás, en este afán de querer lograr una muy buena comunicación con sus hijos, tratan de ponerse en el lugar de los amigos, ¿sí? Y esto pues obviamente no es algo sano porque el adolescente ya tiene muchos amigos, no necesita uno más, ellos necesitan a un papá, pero también necesitan un papá que sea capaz de escuchar, ¿sí? Que no se convierta en una cuestión muy autoritaria, ¿sí? Como un policía, que no razona, que no piensa, o sea, es una cuestión en donde podemos entender que existen ciertos límites, ¿sí? Ciertas cuestiones que se pueden arreglar, pero sí, no hay que entender que no caigamos en los extremos, ni convertirnos en su confidente como amigo, ni convertirnos en una autoridad, ¿sí? Muy firme que no pueda ser flexible, ¿sí? No olvide que su hijo espera de usted que asuma un rol de adulto protector y no dude en fijar los límites cuando haga falta, ¿sí? Eso es lo importante, que los límites sean claros, ¿sí? Que no se quede como abierta la posibilidad de entenderse muchas cosas, sino que todo el tiempo quede muy claro qué es lo que ustedes esperan, ¿sí? de sus hijos, ¿sí? Y cuáles son las consecuencias si no se cumplen aquellas expectativas que inclusive el propio adolescente llegó en un acuerdo con los papás. ¿Okay? Los límites tienen que ser sumamente claros. Poner límites obviamente significa no solo prohibir, ¿sí? Y obviamente hay que también entender que no se tiene que hacer a partir de la humillación o de atacar al joven, sino también se trata de poder negociar, ¿ok? Los límites así es como se tienen que poner, no se imponen de una forma agresiva ni humillante, sino que se ponen a través de una negociación, ¿sí? Obviamente aquí la cuestión está en que tal vez hayan cosas en las cuales no se pueda negociar y hay otras cosas en las cuales sí. También eso es importante tomar en cuenta. Si ustedes en su familia tienen muy claro que, por ejemplo, el consumo de drogas es algo que no está permitido, ahí no queda abierta la carta de la negociación. Pero si ustedes están realmente dispuestos a negociar las salidas, la hora de entrada, la de salida, ¿sí? Eso es precisamente lo que se puede negociar con los adolescentes.